Listo. Muy bienvenidos todos a este desafío de la abundancia y prosperidad. Son 3 días donde vamos a reflexionar un poco sobre este tema de la abundancia y prosperidad. Así que les doy la bienvenida y bueno, para iniciar, les queremos, Miriam y yo, que somos las organizadoras de este desafío, les queremos comentar un poco cuál fue nuestra motivación para organizar este desafío. Bueno, mi principal motivación ha sido de que en el último año para mí ha sido un gran aprendizaje desprogramarme de la escasez. De mi historia familiar, desde mi nacimiento hasta hace pocos años, me he dado cuenta que mi educación, tanto en el entorno familiar, mi entorno amical, mi entorno cultural, siempre se me ha educado en la escasez y no se me ha educado a ponerle atención a la abundancia y a ponerle atención a mi propia abundancia, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo así? Bueno, desde que yo nací, en casa siempre me repetían, María Teresa, tienes que estudiar y trabajar. Es más, si en casa papá, mamá, los abuelos, alguien de la familia se enferma, pero yo tengo que trabajar, no hay problema. Yo me puedo morir en casa, pero tú tienes que cuidar tu trabajo, porque si no cuidas tu trabajo, no va a haber pan en la mesa, no va a haber plata. ¿No? Entonces, era algo que me repetían mañana y tarde y noche, ¿no? Desde niña, María Teresa, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida y no te falte dinero. Llega la etapa escolar, la etapa universitaria, María Teresa, si te falta dinero porque no tienes trabajo en una empresa, porque solo las empresas te dan dinero, tienes que prestarte dinero, ir a un banco y prestarte dinero, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido ese mensaje, que María Teresa no puede generar recursos, porque nunca nadie me lo enseñó, nunca nadie me lo mencionó, y que si a María Teresa le falta dinero, tiene que ir a tocar la puerta a las empresas para que la contraten, y si no te contratan, y si te falta dinero, tienes que prestarte dinero en los bancos, usar la tarjeta de crédito, etc., ¿no? Entonces, ese ha sido mi patrón de conducta económico por varios años, realmente por varios años. Y hace 7 años comencé a emprender en el rubro del desarrollo personal como coach ontológica, como interventora estratégica, bueno, en los 2 últimos años ya como consultora de negocios y como consultora de marketing. Y en este camino del aprendizaje, que realmente ser emprendedora para mí ha sido un gran maestro, porque para ser emprendedora he tenido que reconocer, identificar mis recursos, mis conocimientos, mis habilidades para poder generar ingresos y no esperar que una empresa me pague, ¿no? O tener un ingreso mensual gracias a una empresa, ¿no? Gracias al emprendimiento, que para mí es un gran maestro, donde he transitado muchos desafíos personales, creencias emocionales, desafíos materiales. Gracias a esta experiencia he podido comenzar a conectar con la abundancia y comenzar a reflexionar, pero María Teresa, y justo lo que comentaba Pau, ¿no? Comencé a relacionar la economía, la abundancia con la naturaleza. Comencé a reflexionar por qué María Teresa se preocupa tanto por el dinero cuando puede estar tranquila disfrutando de la playa, puede estar tranquila disfrutando del parque,
puedo estar tranquila, disfrutando de los bienes materiales que ya he comprado. ¿Por qué tengo que preocuparme y pensar que no tengo economía? Si me falta dinero, de repente yo puedo vender un televisor, una silla, una mesa y me puede generar economía, ¿no? Entonces comencé a cambiar mi perspectiva de la economía, de la abundancia, y al comenzar a conectar con la abundancia, esa sensación de escasez ha ido bajando el volumen, ¿no? Y las cosas ya de alguna manera están dando un mejor resultado, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia. Más adelante vamos a seguir conversando. Voy a ir compartiendo más otro tipo de experiencias, pero esa sí es mi motivación de crear este desafío y de reflexionar al respecto sobre la abundancia y prosperidad. Ahora le cedo el paso a Miriam para que Miriam también comparta su experiencia. Hola, buenas, me alegro de estar aquí con todas vosotras. Y bueno, mi experiencia, a María Teresa, a sus padres, pero los míos ni siquiera me motivaron a estudiar. Yo estudié, ¿vale? Lo básico y me he sacado más cosas de grande, de mayor, porque ni siquiera yo trabajo asegurada porque es mi instinto ya de supervivencia, pero tampoco me enseñaron a trabajar asegurada. O sea, yo he sido como un poco, o sea, aparte de que me he criado, yo era muy tímida, ¿no? Y entonces no, no son malas personas, pero sí que es verdad que tenía muchas carencias y que ahora me voy dando más cuenta, ¿no? Conforme una va siendo más mayor, te vas dando cuenta de todas las carencias sin quererlo, ¿no? Entonces sí que bajo eso, pues claro, para mí la abundancia, todo esto estaba como muy alto, ¿no? Y ahora pues sí, voy equilibrando, ¿no? Soy interventora estratégica y COAS, ¿no? Y de ahí conocí a María Teresa en ese mismo curso, ¿no? Donde pues también me pareció un mundo muy bonito, muy enriquecedor, ¿no? Y de ahí pues abrir más los ojos, abrir más el corazón, empiezas a entender más tus emociones, cómo gestionarlas, ¿no? Y sí que ha sido pues eso. Me he guiado muchas veces más que por mis padres, por mi instinto, muchas veces, ¿no? Porque sí han estado ahí, pero no han sido una fuente de apoyo. Entonces ha sido, sobre todo mi madre, mi padre ni siquiera estaba muchas veces, ¿no? Entonces, sobre todo mi madre, pero cuando ella tampoco he podido contar mucho, ni en apoyarme, ni ella me ha aconsejado nunca trabaja asegurada, ella, si estoy asegurada o no, o sea, sí se alegra de que me haya sacado estudios, pero que no me ha motivado a que yo... Entonces el tema de abundancia para mí pues era pensar que yo nunca llegaría y sin embargo ahora voy equilibrando y voy disfrutando más, ¿no? De que no solo es abundancia ser rico y tener mucho dinero, sino que hay muchas cosas que puedes disfrutar, ¿vale? De la compañía de la gente, de dar un paseo, de muchísimas cosas que iremos viendo en esta charla. Muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra, María Teresa. Muchas gracias, Miriam. Vamos a ver, listo. Entonces, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy y vamos a, a reflexionar un poco con estas preguntas y luego vamos a compartir un poco con ustedes. Gracias, Miriam. A ver, listo. Entonces, claro, entonces esa ha sido nuestra motivación para crear, co-crear este desafío y compartir nuestras reflexiones sobre la abundancia y prosperidad. Y entonces viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es mi relación con la abundancia y prosperidad? ¿No? Como se habrán dado cuenta de mi historia y de la historia de Miriam, como que hay diferentes perspectivas o miradas o definiciones respecto de la abundancia y prosperidad, ¿no? Entonces, nosotros les estamos contando nuestras historias y de repente ustedes también tienen su propia historia respecto a la abundancia y prosperidad. Entonces, preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación?
con la abundancia y prosperidad? ¿Qué nos hace sentir abundantes y prósperos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, de acuerdo a la enseñanza que yo recibí, para mí la definición de abundancia y prosperidad era María Teresa. Mientras más sueldo tengas, mientras tengas una mejor posición en una empresa, mientras más bienes materiales tengas, eso es abundancia y prosperidad, y hacia ahí tienes que, y esa es tu meta, ¿no? Tu meta, tu propósito de vida es esa, ¿no? De acuerdo a lo que en su momento me enseñaba mi familia y mi entorno cercano. Entonces, ¿me siento abundante y próspero? Claro, de acuerdo a esa enseñanza que yo tenía, de acuerdo a esa perspectiva y esa definición de abundancia y prosperidad, realmente nunca me sentí abundante y próspero. Con esa enseñanza que yo tenía y con ese ejemplo que yo tenía dentro de la familia y el entorno. Nunca. Era inalcanzable ser abundante y próspero, o necesitaba realizar mucho esfuerzo para ser abundante y próspero. ¿Qué me impide disfrutar mi vida con abundancia y prosperidad? Bueno, en ese entonces lo que me impedía disfrutar de la abundancia y prosperidad es que yo me sentía de que cada vez que lograba una meta, por ejemplo, ¿no? Cada vez que yo ingresaba a trabajar a una empresa, ya me contrataron para cierta posición, ya tenía un sueldo, pero no era suficiente. María Teresa tenía que esforzarse más para subir el peldaño, ¿no? Porque esa es la motivación de todos, subir el peldaño, seguir una posición más arriba para que te paguen más, y cuando te paguen más, poder gastar más, ¿no? Gastar más. Entonces, en verdad es algo que lograba, pero lo disfrutaba un momento por lograrlo, y de ahí otra vez me ponía otra valla más alta para poder alcanzar esa abundancia y prosperidad, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, ¿no? En ese momento. ¿Es fácil tomar decisiones para ser abundante y próspero? En su momento, para mí personalmente no era fácil. Recuerdo mucho que el día que yo decidí, bueno, cuando yo decidí irme de la casa de mis padres, bueno, no me fui a vivir sola, me fui a vivir con una amiga en su departamento, pero luego esa convivencia con mi amiga no fue muy agradable, y al año de vivir con ella decidí vivir sola. Decidí alquilar un departamento a pesar de que yo trabajaba en una empresa, me pagaban un buen sueldo, estaba bien, estaba estable en esa empresa. Cuando decidí rentar un departamento para mí sola, me dolió el estómago, me paralizaba tomar esa decisión de rentar un departamento para yo poder disfrutar de mi independencia y vivir sola y disfrutar de mi propio espacio. Tanto era así esa creencia de escasez que se me inculcó desde pequeña, que para mí en todo momento, imagínense si para mí en ese momento rentar un departamento teniendo un trabajo estable, me dolía el estómago, me paralicé. Imagínense cuando tomé la decisión de ser emprendedora, que esa es otra historia, ¿no? Entonces, ¿y sientes que no sigues el ritmo de otros y te frustras? Como les decía, no, ¿no? Porque siempre, claro, dentro del entorno donde yo me movía era inalcanzable, ¿no? Era un camino inalcanzable. Si alguien alcanzaba, alguien subía un peldaño más arriba, yo también tenía que ir hacia ese peldaño, y si podía mejorarlo, era mejor, ¿no? Entonces, era como una carrera muy agotadora, ¿no? Buscar la abundancia y prosperidad respecto a ese momento de mi vida. Ustedes, chicos, alguien que deseen compartir cómo es su experiencia, o cómo ha sido, o cómo se han vivido su abundancia y prosperidad, si se han identificado con nuestras historias,
las preguntas que he realizado. Pau, ¿te gustaría compartir? Sí, me sentí identificada. Me pasó que también tuve como esa educación de que la abundancia en realidad era tener en la cuenta el dinero y disponer de eso. Y a medida que fui creciendo y fui recorriendo mi propio camino, empecé a valorar la abundancia de todos los demás y los otros aspectos. Y entonces llegó un momento en el que dije, bueno, yo ya me siento súper abundante en todos los aspectos, ahora que se manifieste la billetera también. Pero ahí cuando pasó eso, siento que ahí comencé mi camino de realmente abrirme a esa abundancia también en relación al dinero o al lenguaje que tiene que ver con la economía. Todo, para mí había un lenguaje que estaba prohibido, que era hablar de plata. Entonces, como sentirme abundante en muchos otros aspectos y sin embargo en relación al dinero y a la economía o a las finanzas, como el nombre que le queramos poner, sentirme todavía en carencia y en escasez. Así que bueno, para mí es todo un aprendizaje y me reconozco aprendiz. Así que gracias, gracias, gracias porque tu compartida me acaba de mostrar que no tuve miedo en esos momentos de decisiones, como de tomar decisiones, porque siento que de algún modo las tomé cuando ya estaba en el punto máximo de ebullición, o sea, cuando ya no daban más y ahí tomar la decisión. Entonces como que no me generó miedo tomar las decisiones, pero sí que me reconozco que de repente quizás fui saltando de una dependencia a otra dependencia, de una dependencia a otra dependencia. Y entonces cuando tomé la decisión de ser independiente por completo, también encontrarme en la incertidumbre y en no saber qué va a pasar, pero recuerdo que pasó lo mejor. Y ahora también me siento en una especie de dependencia con algunas cositas, pero sutiles, digamos, ¿no? Como soy independiente en el trabajo, mi relación de pareja es muy libre e independiente también, pero como esas pequeñas dependencias que no sé desde dónde son, y me di cuenta que quizás es eso lo que requiere ahora, tomar la decisión de independizar por completo todo. Así que gracias por este espacio. Gracias, gracias, Pau. Y sí, gran palabra, ¿no? La dependencia. Aparte de la escasez, ¿no? Hay una dependencia, se crea una dependencia. Claro, desde que nacemos, nosotros dependemos de papá y mamá. Al inicio dependemos de ellos porque ellos nos protegen, nos cuidan, nos nutren, nos alimentan, pero luego conforme vamos creciendo y nos vamos independizando, caemos en otra dependencia para la mayoría, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, la dependencia fue el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, la empresa es como me da mi mesada para que yo con esa mesada, con ese dinero mensual, yo pueda disfrutar de mi vida, ¿no? Entonces, solté, ya no vivía con papá y mamá, pero caí en otra dependencia económica respecto al trabajo. Ahora, si eres mujer, muchas veces, ¿no? Como mujeres, ¿no? Cuando tenemos una relación de pareja, caemos en una dependencia económica con la pareja. También, ¿no? Es otro tipo de dependencia. Y así, se crean depende de cada uno, caemos en diferentes estilos de dependencia, de padre a hijo, de hijo a padre, y así, ¿no? Entonces, muy interesante. Gracias, Pau. ¿Alguien más que desee compartir su definición de abundancia y prosperidad, su experiencia, alguna reflexión? Sí, Paloma. Bueno, a ver, mira, en mi caso, cuando éramos pequeñas, vamos, cuando era pequeña, éramos muy pobres en casa y entonces era continuamente las típicas frases del dinero no cae de los árboles, esto no se puede comprar, no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro. Y a mí, en ese momento, bueno, encima mi madre
nos llevó a un buen colegio, subvencionado por supuesto, donde todo el mundo sí tenía dinero, menos nosotras. Entonces eso me creó un trauma tremendo de inferioridad porque de pequeña asocié a soy menos que los demás porque tengo menos dinero que los demás. Desde ahí, cuando empecé a crecer, me juré como Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, que yo nunca más volvería a ser pobre. Y desde que tuve edad de trabajar, la verdad es que he trabajado mucho, nadie me ha regalado nada, pero no me puedo quejar. He vivido bastante bien económicamente y hace unos años murió mi abuela y desmontando el piso, a mí me tocó revisar todo el papeleo. Bueno, yo había vivido de pequeña las frases y expresiones de los mayores, pero es que lo que yo allí vi, mis abuelos han vivido siempre en la mayor de las miserias, sin un triste sofá, sin calefacción, y sin embargo, a su muerte han dejado dinero en el banco, o sea, han dejado bastante dinero. Han vivido pobres teniendo, no millones, pero sí teniendo dinero en el banco. Y empecé a ver documentos y cartas, esto fue como hace 2 años, cuando desmantelamos el piso, eh, dirigidos a la beneficencia, pidiendo dinero, siempre por dioseros, de pobres. Y eso me creó un lapsus total en mi cabeza y vino otra vez esa mentalidad a mi cabeza de pobres. Curiosamente, cuando era una cosa que yo pensaba que tenía superada totalmente, empezaron otra vez mis miedos con el dinero. Yo soy emprendedora desde hace 19 años, unas veces me va mejor, otras peor, como a cualquier autónomo, pero hacía tiempo que no recordaba yo ese horror de sentir esa carencia del dinero, porque como comentaba Pau antes, o sea, yo en otros aspectos me siento súper, súper abundante, pero ostras, ha vuelto a mi mente a raíz de leer esos papeles y de volver a la historia esa no abundancia económica que me asusta tantísimo. Y bueno, esa es mi experiencia. Gracias, Paloma. Qué linda historia con tus abuelos. Y conforme tú ibas contando tu historia, me conectó con mi propia historia, porque yo también de niña, como que la familia, desde mis abuelos hacia adelante, las nuevas generaciones, rechazaban. Hemos rechazado nuestra historia de atrás, ¿no? Desde los bisabuelos hacia atrás, porque los bisabuelos hacia atrás han sido ganaderos, granjeros, trabajaban la tierra, ¿no? Entonces, en un momento de la historia se satanizó ese tipo de trabajo, de ser ganaderos, granjeros, agricultores, y que lo mejor era trabajar y vivir en la ciudad, en grandes ciudades, en una oficina, ¿no? Entonces, debido a eso, se comenzó a discriminar a las personas que trabajaban en la agricultura, en la ganadería. Las mismas familias comenzaron a discriminarse por ese mismo trabajo y comenzaron a aspirar a ir a la ciudad, ¿no? Entonces, pero ahora, desde otra perspectiva de vida, ahora que ya miro la vida diferente, o sea, yo veo a mis abuelos que han vivido en abundancia, porque ellos han cosechado su propio alimento y no tenían, si hay crisis económica, por ejemplo, en estos tiempos, justo le comentaba a Miriam que aquí en Perú los precios de los alimentos se están disparando. Entonces, alguien que trabaja en oficina y que nunca ha cosechado su comida, es un problema porque no sabemos hasta cuánto más se va a disparar el precio de los alimentos, pero alguien que siembra y cosecha su propio alimento no tiene ese problema porque tiene su espacio y lo puede, ¿no? Entonces, es como la historia, como la sociedad, como hemos ido cambiando esa definición de abundancia y prosperidad. Gracias, Paloma. No sé si alguien más desea compartir. Holly, ¿te animas? Bueno, muy interesante, muy interesante. Ya más de escucharlas, bueno, yo soy, ya para todas, bueno, yo soy Oli,
y estoy ahorita acá en Culigán, donde mi hija en Francia, pero vivo en Venezuela, pero este año estoy aquí. Eh, que nada más es de irlas escuchando a ustedes dos, a ti Marité y a ti también Miriam, y a la otra compañera también, ya voy como elaborando, ¿no? También mi toma de conciencia de cómo siento yo la abundancia, cómo veo, cómo percibo la abundancia. Sabes que es como una mezcla de lo que decía Marité con lo que para mí ha sido mi experiencia de abundancia, porque tanto mi papá como mi mamá eran más bien emprendedores, que antes no se hablaba mucho de eso de la palabra emprendedor, se hablaba es comerciante, ¿no? Esta persona es comerciante, pero eran emprendedores. Entonces mi papá tenía un bar-restaurante y mi mamá se dedicaba tenía una tienda para confeccionar vestidos de novia, de fiesta, todas esas cosas. Y siempre fue una mujer muy, pero muy emprendedora y mi papá también. Y bueno, eso me hacía tener un sentido de disponer de una abundancia que yo me sentía bien. Sin embargo, muy interesante eso, porque para ella el valor no era que nosotros repitiéramos nuevamente el seguir la línea del comercio, es decir, de ser emprendedores, sino que se fue dando eso también que dice Miriam, de darle esa importancia más bien, y creo que también tú lo decías, a que tú más bien estudiaras una profesión y fueras a trabajar en una gran empresa. Ese era como el orgullo de los padres, ¿no? Entonces, yo me fui como desconectando de esa idea de emprender por mi cuenta. Y entonces estuve trabajando, siempre trabajé para alguna empresa y durante mucho tiempo estuve trabajando para la Universidad Central de Venezuela, donde yo fui allí facilitadora de grupo, profesora del sistema de actualización docente, todo esto. Y bueno, de verdad me sentía muy bien, pero con esa necesidad quizá por el mismo modelaje de mis padres de emprender por mi cuenta. Pero me di cuenta que no encontraba cómo hacerlo. Es como que si te meten un chip de esa creencia, tú sabes que es más fuerte que tú y tú terminas actuando en función de eso hasta que hace mucho tiempo, podría decir de 2004 para acá, empecé ya a trabajar, a darme como mis primeros pininos, pero me doy cuenta que hasta no he terminado así como de arrancar como yo quisiera. Pero sin embargo me parece tan interesante cuando ustedes me dicen eso, porque es como que se mezclan las creencias, ¿no? La creencia de esa importancia de emprender por tu cuenta, o sea, ese valor que tiene para la abundancia, o esa que se dio en ese momento de la importancia de ir a trabajar a una gran empresa y ser un profesional de esa empresa, pero que no trabajas por tu cuenta, sino que siempre estás dependiendo para esa empresa. O hoy en día que ha habido unos grandes cambios que yo creo que es muy importante, donde la gente empieza como a volverse dentro de sí misma y a contactar con sus propios recursos de que sí puedo y necesariamente no tengo por qué depender de una empresa, con el respeto también del que trabaja para una empresa, ojo, porque a la hora de la verdad todos somos emprendedores en nuestra vida, no solamente en el área de los negocios. Emprendemos en el área familiar, emprendemos cuando queremos, si tenemos pareja, emprendemos para hacer pareja, emprendemos, y todo eso tiene que ver a cuando estudiamos una profesión, emprendemos porque es como esa decisión de tomar ese desafío. Pero, sin embargo, es la idea de cómo a veces tenemos una abundancia de estar dependiendo de lo externo y no de lo interno también. Es decir, todos tenemos nuestra propia abundancia dentro de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra espiritualidad. Todos estos son recursos que están allí, que son mi abundancia real, para yo soltarme y poder emprender. Ahora, lo importante que creo que lo que ustedes están planteando, no solamente basta con pensarlo y teorizarlo, sino que hay que llevarlo a la acción. Por ahí va la cosa. Bueno, ese es mi primera Gracias, Sol. contacto con esto que ustedes están diciendo y las preguntas que nos están proponiendo. Gracias, Sol. Y qué lindo tu compartir. Y de lo que has compartido me quedo con la importancia del emprendimiento
que el emprendimiento te conecta con esta exploración de tus propios recursos, identificación y valorar tus propios recursos, para que al identificar y valorar tus propios recursos los puedas ofrecer, ¿no? Los puedas ofrecer. Y claro, como también comentabas, bueno, también el tema de las empresas, si bien ya son empresas, pero también, por ejemplo, nosotros somos emprendedoras, las que son emprendedoras, pero en algún momento aspiramos a ser empresa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de empresa queremos ser, ¿no? Muchas empresas siguen así como las personas, siguen un patrón de conducta copiado y aprendido de cierto entorno. Las empresas también de manera sistemática copian un patrón de conducta de empresa, ¿no? De cultura organizacional que no es saludable, ¿no? Entonces hay que cambiar también así como nosotras de manera individual estamos desarrollándonos, aprendiendo cosas nuevas y buscando la abundancia y prosperidad como personas. De la misma manera, las empresas de manera sistémica también tienen que vivir en abundancia y prosperidad para la empresa y para las personas que componen esa empresa, ¿no? Que es otra mirada, ¿no? Y hay ese tipo de empresas, pero son poquitas, ¿no? Muy poquitas, y todo eso depende de las personas. Muchas Así es. gracias, Oli. No sé si alguien más Gracias, quiere gracias a ustedes. compartir. Mi tocaya María Teresa, Harry, Ana. ¿Se animan a compartir? Bienvenida, Ana. Bueno, entonces seguimos avanzando. Miriam, Desde sí. mi perspectiva, ¿no? Lo que comentaba antes, mi crianza, a mí no me han inculcado estudiar, no me han inculcado trabajar en empresas, o sea, yo el estereotipo de vosotras no lo he tenido, ese apoyo, al menos el incentivo no. Mi bisabuelo sí era emprendedor, o sea, ella tuvo su finca, por envidia y celos lo mataron, ¿no? Y entonces mi bisabuela le tiraron la finca y se hizo una casita más pequeñita, pero hasta ese momento tenía hasta criada, ¿no? Pero sí que estaban en carencia siempre, ¿no? Mi bisabuela era más, pero sobrevivió, ¿vale? No tuvo que trabajar, una vez murió mi bisabuelo, pero sí que se criaron bajo ese... Entonces siempre hay un familiar de la familia que tiene que tirar del resto. En vez de pedir al banco, nosotros ya tenía un tío abuelo que ayudaba a toda la familia y hoy por hoy hay otro tío mío que también suele ayudar a la familia. En vez de pedir al banco directamente, entonces yo también sobresalgo porque no soy de pedir. Yo como sea busco soluciones, ¿no? Entonces, para mí llega el tema de abundancia, sí que también me ha tocado trabajarlo como iremos viendo, ¿no? Porque también me he criado en escasez de abundancia, de todo, ¿no? Me he criado, aparte mi niñera siempre que me iba a morir de hambre, que era una inútil. O sea, yo los halagos de tanta gente sí era la niña guapa y más buena del mundo entero, ¿no? Pero cuando no había nadie, pues era carencia en todos sitios. O sea, que la palabra abundancia para mí suponía como que tenías que elevar un nivel no, que parecía imposible para mí, ¿no? Porque viviendo en la carencia que yo vivía y sin embargo mi madre siempre le gustaba aparentar. Aunque luego pidiera a mi tío, pero ella siempre aparentaba, ¿no? Le gustaba, o sea, no iba de pobretona. Al revés, hay gente que a lo mejor tiene dinero y lo tiene guardado y no tiene ese carácter. Mi madre es como, o sea, tienen, de hecho, cuando mis abuelos también en el pueblo se pensaron que eran ricos. O sea, ese carácter también lo tenía mi abuela. A pesar de que eran pobres porque mi abuelo tampoco gestiona las cosas bien, porque venía de familia adinerada. O sea, eran pobres porque no supieron gestionar bien las cosas. Porque su hermano, que era rico, quería que trabajara con él y viviera bien, pero no gestionaron bien las cosas, ¿no? Vivían en escasez siempre, a pesar de que podrían haber vivido mejor, ¿eh? O sea que la historia viene de largo, pero por ciertas tomas de decisiones y por ciertas, supongo que ciertas creencias. Claro, es que le tenemos tanto miedo a la escasez, al no tener,
que a veces pecamos de aparentar, ¿no? Aparentar lo que no tenemos. Y ahí viene la mala administración y la mala gestión, ¿no? Me hace recordar que hace 2 semanas tú conversaba con una clienta que quiso ser emprendedora por 7 meses, 8 meses, pero no resistió la incertidumbre de los ingresos mensuales y regresó a trabajar para una empresa, ¿no? Entonces no resistió esa incertidumbre de los ingresos. Y ella me decía, María Teresa, es que mi familia ha sufrido tanto cuando mis papás no tenían, que yo no quiero repetir eso. Y yo le decía, es que nos estamos viviendo, tenemos una expectativa tan alta de no tener problemas económicos cuando en verdad todas las familias, todas las personas, en algún momento, en algún o en varios momentos de nuestra vida, vamos a tener problemas financieros. Pero no nos podemos paralizar frente a esos problemas financieros. Tenemos que encontrar soluciones para salir de esos problemas financieros, ¿no? Entonces, no podemos tener una expectativa tan alta de no tener problemas financieros, porque siempre se van a presentar. Porque por más de querer tener todo organizado y controlado, siempre va a venir o la pandemia, o va a venir una crisis política, o va a venir el cambio climático, o va a venir otro factor externo que nos va a mover la economía, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Miriam. Entonces vamos a seguir con la presentación y ahora vamos a pasar a explicar un poco, Miriam, el significado de ser abundante y próspero. Vale. Pues ahora lo explico, ¿no? Según qué significa, ¿no? Ser abundante y próspero. Según la RAE, la abundancia es prosperidad, riqueza, bienestar, gozar de gran bienestar económico, ¿no? Según la RAE, ¿no? Y la prosperidad es buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede o ocurre, que tiene éxito económico. Eso es según la RAE. Pero como vemos a veces, y hay que matizar, no es solo el significado, muchas veces tú puedes utilizar una palabra y otra, o sea, o la misma palabra y darle un significado distinto, ¿vale? O sea, que no siempre tiene que significar exactamente eso, la misma palabra para todos. Le podemos matizar, dar significados distintos, significados similares, depende cómo cada persona sienta y viva las palabras, ¿no? No todo el mundo ni pensamos igual ni actuamos igual, por lo tanto, a veces puede variar el significado. Gracias, Miriam. Y justo, bueno, según nuestra definición, ahí me faltó incluir a Miriam de nuestras reuniones que hemos tenido, llegamos a la conclusión y que prácticamente de alguna manera lo hemos comentado cuando hemos compartido nuestras experiencias respecto a la abundancia y prosperidad, es de que es reconocer nuestros recursos biológicos. ¿Por qué no sentirme abundante si es que yo puedo disfrutar del mar? ¿Por qué no sentirme abundante si yo puedo disfrutar de un paseo en la montaña? ¿Por qué no sentirme abundante cuando llueve? Por ejemplo, Pau nos comentaba de que se sentía feliz porque llegó la lluvia, ¿no? ¿Por qué no sentirnos abundantes conectando con la naturaleza? ¿Por qué no sentirnos abundantes y en gratitud cuando estamos sanos? Cuando muchas personas están enfermos y no tienen fuerza física para realizar sus actividades. ¿Por qué no sentirnos abundantes por todos los conocimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida, todas las experiencias que hemos vivido,
estudios, certificados, experiencias de vida como padres, como pareja, como mujeres, como hombres. ¿Por qué no sentirnos abundantes por toda esta riqueza mental que tenemos, ¿no? Por nuestra riqueza espiritual, por nuestro propio autocuidado y por las cosas que tenemos, ¿no? Valorar en el momento presente lo que tenemos actualmente, si tenemos una casa propia o si no la tenemos tampoco, ¿no? Tenemos una computadora, ¿no? Porque yo no agradecer, yo estoy en Lima, Pau está en Argentina, Holly está en Francia, y Miriam, Paloma, Harry está en España, entonces, ¿por qué no sentirme abundante si tengo la oportunidad de estar en Perú y tener este espacio de conexión y de compartir con ustedes a pesar de que están lejos de mi ciudad, ¿no? ¿Por qué no sentirme abundante? Y esa es la abundancia respecto a nuestra reflexión al respecto, es ese disfrute, ¿no? Ese disfrute de conectar con lo que tenemos en nuestro momento presente y ese disfrute de dar y recibir. Dar y recibir, ¿no? Ya está bien, ¿no? También ese es otro aprendizaje que tenemos, ¿no? Yo aprendí esto, yo tengo esto y es mío para mí. Y lo tengo para mí, ¿no? Yo tengo plata en mi cuenta bancaria y es mi plata, es mío para mí, ¿no? Entonces, o de niñas, ¿no? Tengo mi muñeca, es mi muñeca para mí y no la comparto, ¿no? Entonces también hemos caído en mucho de tener, ¿no? De tener cosas, recursos, pero nos lo guardamos y no compartimos. Y si nos los guardamos, solamente acumulamos, 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 con mucho esfuerzo, de manera solitaria, cuesta mucho alcanzar la abundancia y prosperidad. Pero cuando comenzamos a compartir y a relacionarnos con otras personas y comenzar a dar nuestros recursos, a brindar nuestros recursos a personas que lo necesiten, la abundancia llega, ¿no? Es un baile de dar y recibir, ¿no? Entonces, la abundancia, de alguna manera, es reconocer nuestros recursos y relacionarnos con otros. Porque si no nos relacionamos, es un tema complicado lograr la abundancia. ¿Qué opinan ustedes? Claro, de acuerdo. Y si se dan cuenta, por ejemplo, las grandes empresas, los grandes millonarios que viven en abundancia económica, ellos hacen grandes negocios relacionándose con personas, ¿no? Pero las personas que vivimos en escasez nos cuesta mucho relacionarnos porque no hemos aprendido a relacionarnos. Entonces es importante, vital, comenzar a relacionarnos, ¿no? A salir, a dejar a comenzar a confiar, ¿no? A comenzar a confiar en el otro para que esta abundancia llegue, porque si no confiamos, no construimos relaciones, no nos relacionamos y no hay abundancia. ¿Qué opinas, Pau, al respecto? Me encanta todo lo que decís. Gracias, Miriam, por esta invitación maravillosa. Recibo, porque es eso, si Miriam no me hubiera mandado un mensajito invitándome con confianza y yo no lo hubiera recibido con confianza y hubiera dicho, ay, no, ¿qué será esto? O lo que sea, si hubiera desconfiado, no hubiera venido acá a recibir todo lo que ustedes están dando. Siento que el dar y el recibir tiene tantos puntos de vista y tantos aspectos a reconocer y a mejorar, como ese equilibrio en el dar y el recibir en reciprocidad, en armonía, ni dar de más ni recibir de menos y todos esos juegos de palabras. Y algo re importante que siento que me vino cuando estabas hablando antes fue qué fuerte el lenguaje. Cuando Miriam te compartiste, eh, cómo de un momento para el otro, de que creo que soy
ay, qué niña bonita, a que creo que soy, nunca vas a poder lograr nada. Y eso es solamente por un cambio en el lenguaje. Entonces también siento que quizás hay personas que se relacionan con un montón de gente, pero también es desde el lenguaje de la escasez y de la carencia. Que podemos cambiar nuestro lenguaje y estar atentas a cuando nuestro lenguaje sigue recreando eso para decirnos entre todas, o entre todos, perdón, Harry, entre todos, vamos a crear un lenguaje en el que nos podamos percibir en abundancia, en el que nos podamos regalar, dar y recibir en abundancia y en el que nos sintamos en libertad en eso. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias, Pau. Y sí, también hay que tener cuidado que en esta relación del dar y recibir, también hemos aprendido a, ya, yo te doy esto, comenzamos a construir relaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día te presté esto, ¿no? Entonces tú estás endeudado conmigo, no solamente en devolverme lo que yo te estoy prestando, sino me tienes que devolver el favor en algún momento, ¿no? Entonces comenzamos a construir relaciones transaccionales porque yo te di, pero la abundancia nos invita a hacer otro tipo de dar y recibir, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos, Miriam y yo estamos ofreciendo este desafío gratuito y no nos estamos endeudando a ustedes con nosotras al darles esta charla, ¿no? De este desafío, porque nosotras damos a través de estas actividades y recibimos a través de otras fuentes de ingreso, ¿no? Entonces esa es la abundancia, comenzar a practicar. Doy porque me nace darte, porque me inspira, porque estoy motivada en darte, y yo no estoy esperando algo, ¿no? O me molesto porque tú no me lo devuelves lo que te estoy dando, porque lo que yo te estoy dando voy a recibir. Puede ser que reciba de ti, pero puede ser que reciba de otras personas, ¿no? Entonces también eso, y también lo que comentaba Pau, la palabra es poderosa. Si siempre estamos pensando, lo que decimos realmente es el reflejo de nuestra mente, ¿no? Lo que estamos pensando, de nuestra programación interna. Cuando ya comenzamos a cambiar nuestro lenguaje interno, fácilmente nuestro lenguaje va a ser otro, ¿no? Va a ser otro, y la palabra y nuestro pensamiento es poderoso, y es como nuestro pensamiento y nuestra palabra prácticamente le dan la dirección a nuestra vida, ¿no? Es como cuando uno maneja un auto y estás en el volante, quien está en el volante es nuestra palabra y nuestra mente, realmente. Gracias. No sé si alguien más desee compartir, Holly, Harry, quizás te Sí, animas. bueno, no, que totalmente de acuerdo, porque ese tomar conciencia que la abundancia está dentro de nosotros, está en lo que pienso, en lo que siento, está en mi cuerpo, está en mi espiritualidad, está en mí. Eso, autopercibirme así, me lleva a percibir que el otro también es así. Es decir, yo percibo mi abundancia, pero percibo la abundancia del otro. Entonces eso me va a facilitar el dar y el recibir. Y como ustedes dicen, que también no es que te doy porque entonces yo te estoy dando esto y espero entonces que tú me lo devuelvas. No, simplemente tú das y tú sabes que esa es una energía que se va a devolver positivamente hacia ti, de alguna manera. O sea, tú no estás en esa espera, porque eso no es una cosa, no es algo concreto que vas a recibir, sino que está allí. Entonces yo creo que es una manera totalmente diferente de ver la abundancia, y que es un aprendizaje y que va cambiando nuestra vida, ¿no? Creo yo. Y bueno, en ese proceso estoy, por ejemplo, yo, de ir allá, más allá, como les decía inicialmente, de ir más allá, que la abundancia no es solamente eso material que está allí, ese contacto con lo externo, sino es ir más allá, como cuando tú dices, bueno, me siento abundante porque estoy disfrutando del mar, me siento abundante porque estoy disfrutando de mi familia, me siento abundante porque estoy leyendo un libro y yo, gracias, que puedo comprender este libro, este mensaje. Es decir, la abundancia está en nosotros y está en el otro. Es así, es así.
Gracias, Holly, gracias. Harry, ¿te animas? Sí, Harry, ¿te animas a compartir? Veo que prendiste el micrófono. ¿O no? Ya. ¿Alguien más se anima a compartir? Mónica, María Teresa. Sí, Miriam. Lo que hemos visto es que lo importante es no solo cómo nos hablen los demás, cómo nos hablemos a nosotras mismas, en primer lugar, cómo nos tratamos a nosotras. Porque para tener esa abundancia y prosperidad, primero viene desde nosotras mismas, para afuera. Que no te dan enseñado de fuera para adentro, no. Entonces, no para ti misma. Y esto también me ha tocado trabajarlo y lo sigo trabajando, ¿eh? A ponerme en primer lugar, a que no sabía que era misma. Yo pensaba que quería a los demás, no, porque si no me quiero a mí misma no puedo querer al que tengo al lado. Lo quiero, pero de una forma que no. Entonces, ahora, cuando vamos enriqueciendo nuestro vocabulario, vamos entendiendo cómo es en realidad la vida, que es tan efímera, que mi familia con celos, digo, qué pena. Porque todo el mundo al final fallamos, nos equivocamos. Al lado, o sea, nosotros vamos a meter la pata, también le va a tocar perdonarnos, ¿vale? O sea, entonces, eso de valorarse una, y entonces valora al que tienes al lado, porque entonces te das cuenta de que aunque cometas fallos, muchas veces no se hace con mala intención. Y por último, si lo ha hecho con mala intención, con cerrar la puerta, adiós, muy buena, ¿no? Porque no todo el mundo, pero sí que es verdad que es vivir desde otra perspectiva. Y entonces también como que te descargas mucho más desde esa perspectiva. Y entonces la palabra abundancia tiene más significado, porque entonces empiezas a ver abundancia en muchas cosas que no habías valorado. Entonces, desde ahí. Gracias. Comentarios. Gracias, chicas y chicos. Gracias, Miriam. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con la presentación de hoy. Paloma. Sí, no te preocupes, Paloma. Gracias. Bueno, seguimos avanzando. Y bueno, entonces luego y bueno, esta definición, claro, si lo dice la Real Academia Española, realmente es la definición general que la mayoría tiene, ¿no? Que todo apunta a lo económico, ¿no? A lo económico, pero ya como hemos estado conversando, no es solo eso, ¿no? No es solo eso. El tema, la abundancia no siempre está relacionado. En verdad, la economía, el dinero, es consecuencia de lo que hemos estado conversando, ¿no? Del dar y recibir, de relacionarnos, de valorar nuestros recursos, de nuestro amor propio, ¿no? Y todo ese conjunto de valorar nuestros recursos, de dar y recibir, de tener mejores relaciones, el resultado de eso va a ser el tema financiero, ¿no? El dinero que tengamos en nuestra cuenta. Pero no es de frente el dinero, sino es el conjunto de todos estos aspectos que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, muchos, ¿cómo nos vivimos la abundancia? Nos vivimos, bueno, ¿no? Muchos, como les he contado un poco mi historia, muchos estudiando, muchos buscando y protegiendo nuestro trabajo, ¿no? Pase lo que pase, sea un buen trabajo, no sea un buen trabajo, pero es importante, ¿no? Aquí en Perú se dice mucho, al menos tienes trabajo, ¿no? Si no tienes trabajo, pues, te metes en problemas, ¿no? Pero bueno, pues, si te pasa todo lo que te pasa en tu trabajo, pero da gracias que tienes trabajo, ¿no? Entonces, y cuánto dolor a veces, ¿no? En mi caso particular, he vivido muchos años de dolor
teniendo un trabajo que me pagaba muy bien y que me permitió viajar por varios países. He viajado, he ido varias veces a España, he viajado a Tailandia, a varios sitios, pero el disfrute de la vida no disfrutaba de la vida, ¿no? Pedimos préstamo porque no nos sentimos capaces de generar nuestros propios ingresos económicos. Deseamos un ingreso fijo, ¿no? Mensual, fijo, porque ya estamos programados de alguna manera para las personas que han trabajado en una empresa. De alguna manera ya nos programamos a recibir un sueldo fijo y si no tenemos la certeza que a fin de mes, por ejemplo, estamos septiembre, estamos iniciando el mes, no tenemos la certeza de cuánto vamos a recibir a fin de mes, ya nos estresamos, nos preocupamos, nos desesperamos, nos paralizamos, ¿no? Entonces, pero es por la programación mental que muchos tenemos. Y gastamos mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos estado conversando, gastamos mucho, hay mucho consumismo porque queremos aparentar de que estamos bien, porque no queremos que las personas se enteren que estamos pasando por una crisis económica, financiera, pero a veces me pregunto, ¿por qué una persona natural no puede expresar su vulnerabilidad económica, que está pasando por una crisis económica, y una empresa sí puede tener una crisis económica? Y una empresa tiene una crisis económica y despide a sus empleados porque está en crisis económica. Un país puede estar en crisis económica porque pasó una cosa, hay conflictos sociales. ¿Y por qué tenemos vergüenza nosotros como personas de decir que estamos en una crisis económica? Si es parte natural de la vida, de que las crisis existan, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que aparentar que estamos bien económicamente, ¿no? Y a veces, muchas veces pasa, personalmente me ha pasado, ¿no? Que cuando he estado en crisis económica, me ha sido difícil comunicar que estoy en crisis económica porque inmediatamente, si es que lo digo, del otro lado recibo un mal comentario o recibo un mal comentario, de repente qué mal, ¿no? Pero no recibo un apoyo. O quizás preguntarme, María Teresa, bueno, has tenido una crisis financiera, pero ¿cómo te puedo ayudar? De repente puedo recomendar tus servicios, puedo ayudarte de alguna manera, de repente explícame un poco más de tu trabajo y de repente como yo sé, ahora yo ya entiendo mejor tu servicio, te puedo recomendar con personas de que necesitan tu servicio, ¿no? Pero no, nadie hace eso, nadie hace eso y la mayoría juzga, ¿no? Entonces, pero deberíamos comenzar a hacer esa práctica nosotros, ¿no? Nosotros que ya estamos tomando esa conciencia, ¿no? Entonces, y todo esto, el hilo conductor de todo esto, de este tipo de comportamiento, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo nos expresamos, el hilo conductor es esa programación de escasez, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando inicié mi vida como emprendedora hace 7 años, como yo venía con esa programación mental de que mi ideal, mi expectativa al ser emprendedora era tener los mismos ingresos que tenía cuando salí del trabajo que yo salí, ¿no? Y en el camino me di con un portazo porque, claro, mis inicios no llegaron a tener ese ingreso que yo tenía trabajando para una empresa. Y es más, en esos inicios recuerdo ese departamento que tanto me costó tomar la decisión de alquilarlo y de vivir sola, que viví, tengo gratos recuerdos de ese departamento, viví por muchos años en ese departamento, llegó un momento en que me quedé solo con una monedita.
con una monedita, no, se me fue la plata, se me fueron los ahorros, no hubieron clientes, tuve un mes pésimo, no tuve clientes y solo me quedé con una monedita, ¿no? Entonces, y antes de llegar a esa crisis financiera de tener solo una monedita, días atrás, estaba estresada, paralizada, no sabía qué hacer porque ya veía lo que se venía, de que solo me iba a quedar sin dinero, pero cuando ya llegó el momento en que me quedé sin dinero, dije, ya, no, o sea, no puedo con esto, me rindo, y justo me invitaron para una reunión social, y dije, bueno, ya, no me importa, me voy a la reunión social porque estoy cansada y ya va a llegar el momento en que ya tenga que despedirme de este departamento, irme a la casa de mis papás, regresarme a la casa de mis papás, pero, pero ya, no me quiero quedar llorando, estoy cansada de llorar y de sentirme paralizada, así que voy a disfrutar de ese momento, de esta reunión social que me están invitando. Al menos tengo para pagarme mi pasaje de ida y vuelta y regresar a la casa. Entonces solté la tensión y me entregué a la vida para disfrutar ese momento y al día siguiente llegó un cliente. ¿No? Y entonces, en verdad, ese ha sido mi primer aprendizaje en este camino de ser emprendedora, ¿no? Que no ha sido el único momento, claro, no he llegado a momentos tan críticos como quedarme solo con una moneda. Han venido otros momentos de crisis, no tan extremos como ese momento, pero me recuerdo mucho ese momento que María Teresa, te estás estresando mucho, tu programación de escasez se está enfocando en lo que te está faltando en vez de enfocarte en buscar una solución, opciones u otros caminos para generar ingresos, ¿no? Entonces, en el camino de mi ser emprendedora, ha sido un aprendizaje de desaprenderme de la escasez y comenzar a conectar con la abundancia, reconociendo mis recursos propios para encontrar esas soluciones y generar los ingresos y no llegar a ese momento crítico de quedarme prácticamente con nada, ¿no? Entonces es importante esa desprogramación de la escasez. Entonces es importante volver a reconectar, a darle un significado de un nuevo significado a la abundancia y prosperidad, ¿no? Que la abundancia y prosperidad no sea cuánto tienes en tu cuenta bancaria, cuánto tienes en tu billetera, sino que la abundancia y prosperidad sea esa validación de los recursos que ya tienes, con los que ya cuentas y qué vas a hacer con esos recursos para que te generen esos ingresos que necesitas, ¿no? Y poner el foco ahí y no poner el foco en el resultado, sino poner el foco conectando con tu creatividad para que generes, para que rentabilices esos recursos que ya cuentas, ¿no? Que cada uno cuenta con sus propios recursos. ¿Qué opinan de esto, chicos? Chicos. Mónica, ¿te animas a compartir? Harry. Pues sí, me animo a compartir. Realmente estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo. Yo también pasé una crisis a nivel personal por unas inversiones que hice de lo que iba cobrando en la empresa que estaba, que tenía el sueldo fijo. De momento eso se paralizó todo. Me costó mucho aceptar esa vulnerabilidad de que había caído todo, me quedé en shock, literal, con un ataque de pánico brutal. A todo esto estaba trabajando interiormente y gracias a eso que sucedió, para mí a día de hoy tengo que dar las gracias, que fue lo que me catapultó a que fuera a trabajar interiormente, a que me formara para ser terapeuta y coach, a que siguiera trabajando
en el merecimiento al ser consciente, cuando entré en uno de los mandalas, a que había una resistencia brutal al merecimiento en mi familia, en el transgeneracional familiar, que fue brutal cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Y a raíz de ahí empecé a cambiar todos los conceptos, a verlo de diferente manera, a darle la energía al dinero que correspondía. Y hice el curso de milagros, entonces fue cuando empecé a darme cuenta de la abundancia, de darle gracias al sol, al aire, a la vida, el concepto de la gratitud, de darme cuenta que había sido abundante toda la vida. Interiormente, que estaba buscando fuera lo que tenía dentro y que realmente eso ha llegado al momento actual en el cual tengo metas cortas en abrir una consulta, a formarme, a lanzarme, a decir, mis amigos me decían, pero si nos ayudas a todos, ¿por qué no abres la consulta? Que puedes ayudar a un montón de gente. Pues sí, lo hice y he pasado también por la monedita que estaba diciendo, no sé ahora cómo te llamas, discúlpame. María Teresa y Miriam. María Teresa, muy bien. He pasado por esa situación, ¿no? De decir, de no venir paciente, de qué hago, cómo lo hago, hasta que encontré a mis amigos mexicanos que empezaron a ayudarme también, y de otros países de Sudamérica, venga, vamos a hacer una charla, aporta lo que tú puedas, ¿sabes? Era como, wow, cuánta gratitud, qué gente más bonita. Era gente como yo y decías, hay un montón de gente como yo en el mundo, no soy un pez contracorriente, no soy un bicho raro, hay muchos. Y entonces fue cuando realmente fui consciente de que habían tantas cosas que desconocíamos desde el ser, desde la esencia del ser, que dije, wow, ahí fuera hay un mundo de oportunidades. Entonces ya me puse a poner metas cortas de abro la consulta, pues me pongo de meta conseguir con 1.000 euros en 3 meses, ¿vale? Pero metas cortas. Compro la camilla, ¿vale? Me pinto la habitación y así hasta tener la casa arreglada de mis abuelos, que era de 200 años, que hacía mucho tiempo que no vivía nadie dentro y que mi meta cuando entré en el mándala fue restaurar esta casa y por lo menos ya está pintada. No hemos llegado al techo, pero ya por lo menos está pintada, puede pasar consulta y haya más gente o menos. Esto que estáis comentando lo he vivido en mis propias carnes. Y que sí que realmente, por ejemplo, echo mucho de menos en los compañeros que hacen terapias, que no en todo el mundo, porque tengo un montón de apoyo, igual como ahora este canal que habéis abierto, este apoyo que habéis dado a los compañeros, pues el de que no haya competencia entre nosotros, de que nos ayudemos los unos a los otros, que hay gente para todo. Somos un canal único, cada uno emite un canal y recibe esas personas arreglo del canal que emiten. Entonces hay gente para todo el mundo, porque cada uno irá al terapeuta que le resuene. Entonces, pues claro, todo eso, pues a mí ha sido una enseñanza brutal en la cual cada cosa que aportáis, cada cosa que decís, igual que Pau con Los Ángeles, pues todo, es que es todas las aportaciones que podamos hacer a nuestros compañeros y a nosotros mismos, eso es abundancia pura y dura. Entonces os doy las gracias porque Miriam me lo dijo y entré y dije, yo tengo que entrar a ver qué hacen mis compañeras. Yo no, además, para mí esto, a mí me da la vida. A mí me da la vida. La gente está por ahí tomando cervezas, café, que si me va a comprar no sé qué, yo estoy un Zoom, otro Zoom, y ahora hago este curso y otro curso,
y ahora me formo, y ahora voy a ver esto, y ahora voy a crear mi propia terapia, y a ver esto cómo lo puedo hacer, ¿sabéis? Entonces, pues la verdad que para mí estoy tremendamente agradecida de esto que estáis haciendo, porque dice mucho de vosotras, de vuestra alma y de vuestro corazón y de la abundancia que tenéis interiormente. Así que estoy tremendamente agradecida. Muchas Gracias, gracias, Teresa, Miriam. gracias por Muchas compartir. Y has dicho algo importante, ¿no? Que a veces estas crisis económicas, financieras, suceden para conectar con nuestros recursos, no para paralizarnos, no para quedarnos inmóvil y esperando que alguien nos ayude, ¿no? O nos dé dinero o nos preste dinero. Sino es un momento para, bueno, ¿no? En mi caso, María Teresa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo hasta el mes pasado había entrado en una zona cómoda de ofrecer mis servicios de manera virtual, ¿no? De manera virtual, todos mis servicios me decían, no, me da flojera hacerlo de manera presencial y quería hacerlo todo virtual. Pero llegó un mes que no fue muy bueno, ¿no? No fue muy bueno ofreciendo mis servicios de manera virtual, entonces dije, uy, no, María Teresa, antes de que se venga la crisis, parece que es un indicador de que tienes que salir de tu zona cómoda, de la virtualidad, y comenzar a generar ingresos a través de tus servicios presenciales. Entonces ahora estoy también haciendo actividades presenciales en mi localidad. Entonces es eso, ¿no? Es eso de cuando viene una crisis financiera, no es para paralizarnos, sino conectar con nuestra creatividad, visibilizar, a ver, con qué recursos cuento, con qué conocimientos cuento, con qué herramientas cuento, y es como ir a la cocina. Yo siempre en mis charlas, sesiones, siempre les invito a ir cuando vamos a la cocina y preparamos un platillo, ¿no? Claro, hay personas que cuando preparan un platillo se saben la lista, hacen su checklist y tienes que hacer A, B, C, y estos son los ingredientes, y estas son las medidas, y todo lo hacen todo parametrizado. Pero cuando falta un recurso, un ingrediente, se paralizan, no, así no va a salir bien el plato de comida. No, en mi caso, no, en mi caso, yo, a ver, hoy día no tengo tiempo para ir al mercado, entonces, ¿con qué recursos tengo? ¿Qué ingredientes tengo? ¿Y qué puedo hacer con los ingredientes que cuento el día de hoy? ¿No? Así es la vida, ¿no? La vida es, a veces te aprieta y cuando te aprieta ya, es momento de darte cuenta cuáles son los recursos que tienes y qué vas a realizar con esos recursos. ¿Alguien más desea compartir? Si no, para seguir avanzando. Me comparto rapidísimo. Sí, Pau. Cuando dice que las empresas, los gobiernos, como que tienen todo el derecho de decir estamos en quiebra y como que los demás no lo tenemos que aguantar y por qué nosotros no, lo que se me vino fue inmediatamente como ese inconsciente colectivo de que en Argentina siempre estamos en crisis, en nuestro país, como que cada una que viene pasando es como, ay, si ya pasó esto, si esto ya pasó, si esto ya pasó, es como que ya estamos en esta, como en esa observación de que si en otro momento pude, porque en este no voy a poder. Es todo como una gran ilusión y me di cuenta que en este, medio que ahora me estoy dando cuenta de que nunca me subí a ese lenguaje de que porque las cosas, porque hay crisis, yo también estoy en crisis, como que nunca me dejé llevar por las circunstancias, entre comillas, de lo que estaba pasando alrededor. Pero en esta vuelta me reconozco que siento que vino esa, no sé cómo decirlo, como esa señal de la oportunidad. Como que en esta vuelta es eso, es como acá en Argentina, dentro de muy poquito tiempo va a volver a haber elecciones
ya otra vez todo el tema con el dólar y no sé qué. Y entonces yo sentí que es lo que dijiste vos hace un ratito, como ya la crisis viene y dice, che, a ver, ¿cuáles son tus recursos? A ver, ¿qué tenés ahí para dar, para recibir, para ponerte al servicio también? Y me escuché muchas veces diciéndole a algunas personas, este es el momento ideal, sea lo que sea, este es el momento ideal para que hagas lo que tenés que hacer ahora. Porque después, cuando vos accionaste antes, después de que pasa toda la ola, porque es como que ya los escuchás hablar en los medios de comunicación, ya te vienen preparando, ¿viste? Entonces es como, este es el momento de ponerse en acción, porque después vas a estar en la tranquilidad de que accionaste a tiempo. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Esto es un regalo gigante, regalazo. Así que prepárense también porque les viene en reciprocidad. Prepárense. Gracias. Gracias, Pau, gracias. Y sí, Gracias, Pau. todos los países estamos pasando por temas de crisis, ¿no? Pero la pandemia ha sido el gran maestro. Ahí me di yo cuenta también con la pandemia, ¿no? Muchas empresas quebraron, muchos emprendedores quebraron, se paralizaron por el miedo del virus, pero cómo otras personas rentabilizaron ese miedo y les fue muy bien, ¿no? Entonces, la pandemia para mí ha sido un maestro de vida porque muchas cosas que se decía en mi vida que me decían que no se debían hacer de esta manera, yo veía personas que hicieron las cosas como no se debían hacer y les fue muy bien, ¿no? Porque vieron la oportunidad, conectaron con su creatividad, ¿no? Y les fue muy bien, ¿no? Y los que nos quedamos con miedo, paralizados, no, porque el virus, porque nos va a pasar algo, por esa desconfianza de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también es un recurso, por no confiar en la sabiduría de nuestro cuerpo, que es capaz de recuperarse. Obviamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo, fortalecer nuestro sistema inmune, alimentarnos bien, para que genere esas defensas ante cualquier enfermedad que se presente. Entonces, eso, también la abundancia, nuestro cuerpo también, nuestra salud, es conectar con la abundancia, ¿no? Gracias, Pau. Qué lindo, qué lindas reflexiones y qué lindas conversaciones estamos teniendo. Y bueno, ¿no? Prácticamente vivir en abundancia basado en la definición tradicional y como lo percibe la mayoría de las personas, es caminar sobre una cuerda floja, ¿no? Es caminar sobre una cuerda floja. ¿Y qué es lo que debe hacer una persona que está caminando en una cuerda floja? Es no mirar abajo, no mirar a los costados, por ejemplo, esto del miedo, de la crisis, ¿no? Entonces, si le estamos prestando atención a esas crisis, si le estamos prestando atención a ese miedo, nos desbalanceamos y nos caemos de ese camino que estamos caminando sobre una cuerda floja, porque así nos estamos viviendo la vida, preocupadas por el tema de la economía, pensando que nuestra vida depende de un hilo, ¿no? Entonces, y también no mirar ni siquiera nuestros pasos, no escuchar los ruidos, las conversaciones de otras personas, sobre todo cuando están ahí sintonizando con ese miedo de la crisis, y nuestros diálogos internos, ¿no? Que a veces con esas creencias que tenemos de escasez, de esa programación mental de escasez, nos puede hacer caer y nos puede hacer cambiar en nuestro camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Mantener el enfoque y la mirada hacia su destino, su meta, ¿no? En nuestro caso, la invitación es no enfocarnos en la posible caída de este camino sobre la cuerda floja, ¿no? No caminar sobre la cuerda floja y pensar, me voy a caer, en cualquier momento me voy a caer, es como, en cualquier momento, soy emprendedora y en cualquier momento me voy a quedar sin plata, entonces es lo mismo, ¿no? Estás enfocándote en que en cualquier momento te vas a quedar sin plata, no. Enfócate a
soy emprendedora o trabajo para un sitio, pero quiero más recursos económicos, entonces tengo que conectar con mis recursos, con mi sabiduría, conectar con mi creatividad y qué es lo que puedo hacer para ofrecer al mundo, a una comunidad, ¿no? Entonces, conectar con nuestra creatividad y los recursos para seguir, mantenernos en este camino, ¿no? Mantener el equilibrio, conectar con los beneficios que soñamos y disfrutar el camino, ¿no? Y mantener el equilibrio y disfrutar el camino. Para mí ha sido tan difícil realmente disfrutar el camino y mantener el equilibrio porque también durante mi niñez no solamente me enseñaron o me repetían, María Teresa, tienes que estudiar y trabajar y hacer todo lo posible por mantenerte en un trabajo y no debes de distraerte, no debes de jugar ni de reír, porque ser responsable, tienes que ser responsable cuidando tu estudio, cuidando tu trabajo, y ser responsable es no disfrutar de la vida, ¿no? Tienes que sacrificarte. Ser responsable es sacrificarte hacia donde tú deseas ir, ¿no? Pero claro, ese sacrificio fue tan largo y tan doloroso que ya no lo pude resistir y terminé dejando ese mundo laboral que yo tenía. Y ya como emprendedora, conecto, ya cuando veo que en algún momento voy a conectar con una crisis, mi sentido de responsabilidad no es quedarme frente a la computadora y estar dándole vueltas y vueltas y vueltas cómo solucionar el tema, sino mi sentido de responsabilidad es conectar con mi equilibrio y decir, ya, María Teresa, es como la computadora, ¿no? La computadora, si la computadora lo dejas prendida toda una semana, no la apagas, en algún momento la computadora se va a colgar, va a colapsar, te va a pedir reiniciar, y hasta se puede malograr. ¿Qué es lo que se debe hacer con la computadora? Hay que apagarla, ¿no? Hay que apagarla para que se recupere, se restablezca y vuelva a funcionar adecuadamente. Lo mismo, ya aprendí en mi camino cuando posiblemente venga una crisis, o ni siquiera esperar el momento de crisis, sino siempre conectar con mi equilibrio, y el conectar en mi equilibrio es darme esos espacios de disfrute, de conectar con la naturaleza, de darme un respiro para apagar mi mente de tanto esfuerzo mental y volver a conectar con lo que estoy haciendo, ¿no? Con el enfoque positivo de mi creatividad y el uso de mis recursos, ¿no? Y ya para finalizar, Miriam nos va a comentar unas preguntas reflexivas. Miriam. Para hacernos pensar un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu desafío para conectar con la abundancia y prosperidad? Es ese desafío que nos ponemos. Decidiste conectar con la abundancia y prosperidad. ¿Cuándo realmente le damos esa esencia y y próspero? Lo decidimos porque llegas un momento que te das cuenta que necesitas ser abundante, pero no para ti, ¿vale? Desde ahí. ¿Qué inconveniente has tenido para conectar con la prosperidad? Los inconvenientes de que te tienes que mirar a ti misma y reflexionar sobre lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Desde ahí, pero desde la exigencia, sino desde un amor y corrigiéndote como persona. Lo que obtendrás al sentirte abundante y próspero. ¿Cómo sentiréis? Pero esos beneficios, ¿no? Que cuando te sientes abundante realmente y próspero, sientes como ante la vida, ¿no? Y la última, ¿qué hiciste en los primeros 8 meses del año para superar los inconvenientes de tu abundancia y prosperidad? Pues yo me uní a María Teresa.
seguridad que me faltaban, esos miedos. Porque como las limitantes era que me iba a morir de hambre, que nunca de momento, he tenido momentos que tuve en quiebra, ¿no? Y fue justita, pero me buscó la vida, me salió todo el trabajo y me espabilé, ¿vale? O sea que al final, vale. Viene bien hacer esas preguntas para reflexionar, ¿no? Y para saber qué esperamos nosotros, no los demás, nosotros desde ahí, de trabajar nosotros mismos. Así, cuando podemos llegar a más gente, cuando te comprendes a ti misma, puedes entender. Entonces, hay que pero desde el amor, ¿no? No hay que fustigarse ni darse latigazos, porque yo me castigaba en el trabajo. Yo era de las que se castigaban, que más y más y más, y esto me llevaba a preocuparme 2 veces, ciática, y he ido a trabajar así. Yo trabajo en mayor, es una carga de sobreesfuerzo, aparte de psicológico, o sea que... Miriam, cariño, es que Harry, digo, ¿podéis cerrar el micrófono de Harry? Que no te escucho bien a ti. Ah, ya está. Pues está todo bien. Se durmió, pues está en el universo escuchándonos y no pasa, está todo bien. Lo único que no te escucho a ti bien, cariño. Bueno, pues esto que es bueno, gracias por decirlo. Digo, yo también estaba escuchando, ya lo he cerrado. Pues eso, que a veces hay que hacerse estas preguntas reflexivas y alguna más porque las necesitas, ¿no? Y pararte. Lo que yo estaba diciendo, muchas veces me he autocastigado en el trabajo, ¿no? Y esto me lleva a tener tendinitis, ciática, ¿vale? Contracturada toda la espalda y aún así no he ido a trabajar. Por no pararme y a veces preguntarme lo que necesitas realmente, ¿vale? Desde ahí. Y este año pues encontré a María Teresa, ¿no? Ya nos conocíamos y al final pues estamos aquí las dos disfrutando de esto y dando mis pasos también, ¿no? Porque me ha costado desde mis miedos y mis creencias limitantes y disfrutando de escucharos también a todas vosotras, vuestras experiencias y todo. Muchas gracias, chicas, por todo. Gracias, Miriam. Sí, es importante porque avanzar este camino de manera colaborativa y en comunidad es importante porque podemos avanzar más rápido. Cuando avanzamos solos es más complicado. Podemos lograr resultados, sí, pero puede tomar su tiempo. Pero si lo hacemos en una comunidad con valores en común, podemos avanzar más rápido, ¿no? Por eso nos hemos unido Miriam y yo para hacer este desafío. Y bueno, ya este primer día del desafío hemos trabajado la identificación de nuestro ser abundante y ser próspero. El día de mañana vamos a comenzar a construir una nueva identidad de abundancia y prosperidad. Y el último día, el día miércoles, vamos a dar cuáles son los pasos a seguir para empoderar esta nueva identidad de abundancia y prosperidad, ¿no? Porque una cosa es, ya, yo soy así como soy, quiero sentirme abundante y próspero, ya. Voy a construir mi nueva identidad como ser abundante y próspera, pero hay que empoderar esa nueva identidad, hay que reforzarla, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la última sesión. Y para finalizar, les voy a enviar un cuestionario. Ah, pero les quería enseñar esto que me encantó ver. ¿Dónde estás? Esto de acá, este video de aquí. No sé, ¿ven el video? De esta página de Ameani. Me encantó cuando lo vi, me conecté con este desafío, como esta persona, así me sentí yo por muchos años, ¿no? Y ese era mi destino que yo visibilizaba, ¿no? Si sigo con esta historia que me contaba mi familia y mi entorno, es correr, correr, correr para alcanzar esos fajos de dinero y era un camino interminable que
que iba a llegar a la tumba sin alcanzar sin sentir que era abundante y próspera, ¿no? Entonces, en verdad es un video que me impactó mucho cuando lo vi en Instagram. Bueno, entonces les voy a enviar por el grupo de WhatsApp este formulario para desarrollar, donde cada uno de ustedes va a resolver estas preguntas reflexivas que Miriam ha comentado, ¿no? Es un momento de reflexión para identificar nuestra identidad de ser abundante y próspero. Entonces, identificar cuál es nuestro gran desafío para conectar con la abundancia y prosperidad, cuando decidiste hacer este cambio, ¿no? De conectar con la abundancia y prosperidad, por qué lo decidiste, si has tenido inconvenientes, qué beneficios obtendrás cuando te sientas abundante y próspero, y qué actividades has realizado en este año 2023 que ya está por terminar, ¿no? ¿Qué deseas lograr al terminar el año respecto a tu abundancia y prosperidad? Y finalmente, déjanos una pregunta respecto al tema que estamos tratando de abundancia y prosperidad para responderla el día de mañana y incorporarla en la sesión del día de mañana. Eso ahora se los voy a enviar por WhatsApp. Y nada, muchas gracias, chicas y chicos, Harry, por participar de este desafío. El día de mañana, por favor, no falten en el mismo horario, a las 8 de la noche, hora España. Para Pau creo que es las 3 de la tarde, ¿no? Tenemos 2 horas de diferencia para las 3 de la tarde. Y nada, para María Teresa no escuché dónde está. Bueno, y Holly que está en Francia, que también sería 8 de la noche. Pues nada, últimas palabras, Miriam, para despedir esta sesión. Pues encantada de haber estado aquí, de participar, ¿no? Porque esto también me va haciendo que dé más pasos, ¿no? Para ser emprendedora, ¿no? Y para poder, sobre todo, para poder ayudar y poner el granito de arena al final en la sociedad, ¿no? Porque al final cada una suma un poquito más, ¿no? Y se trata de esto, en esta sociedad que muchas veces se mueve de odio y celos y rencores, poner un poquito de ese amor y de esa esencia, ¿no? Para ir mejorando. Quien quiera cambiar, cambiará, quien no, no va a cambiar, eso ya lo sabemos. Pero si no hacemos nada, no va a pasar nada. En cambio, si vamos haciendo pequeñas cositas, aunque parezca que no, algo mueve y alguien le moverá. Muchas gracias a todas por estar aquí y por todos vuestros comentarios. La verdad que ha sido un placer escucharos a todas. Sí, muchas gracias. Está muy lindo todo. Ay, estás en Paraguay. Bienvenida, María Teresa. Bueno, chicas, entonces por favor no falten el día de mañana, y mañana seguimos con nuestro segundo día del desafío, y por favor respondan el cuestionario que les voy a enviar por WhatsApp. Muchas gracias. Besitos. Hasta mañana. Gracias, Miriam y María Teresa. Muchísimas gracias. Oye, yo quería comentaros una cosa. Mañana a las 8 igual no he terminado. ¿Puedo entrar en el segundo turno? Ya. ¿Sería posible? El segundo turno es porque ¿dónde te encuentras, Mónica? ¿En qué ciudad de España? Yo estoy en España, pero como me levanto a las 5:30, digo, pues me voy a dormir 2 horas antes, que hay solución, hay situaciones a resolver. Bueno. Entonces me voy a dormir antes, me levanto a las 2:30 de la mañana, y cuando termino esto lo junto con el yoga que empieza a las 5:30. Así que simplemente es irme a dormir antes. Ok, gracias, Mónica, gracias por este horario. Va a ser un honor tenerte ahí a las 2:30 de la mañana. Sí, eres bienvenida. El honor es mío. Gracias, Mónica. Entonces ahí gracias a vosotros. Nos vemos mañana entonces. Bueno, buenas noches, buenas tardes y hasta mañana. Gracias, Harry. Bye, bye.